Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su curso de Presupuesto Nacional número 2. En esta tercera unidad vamos a ver algunos temas muy interesantes, especialmente sobre los ingresos, sobre los gastos, sobre el papel que juega la SAT en toda esta cuestión presupuestaria. Y el día de hoy, en esta videoclase, vamos a conocer un poco de los ingresos totales del presupuesto o que aparecen en el presupuesto de nuestra nación. La información contenida proviene de la Guía Práctica sobre el Análisis del Presupuesto de la Contraloría General de Cuentas. Comenzamos. Veamos acá, en este pequeño esquema que tenemos aquí, nuestros ingresos totales se dividen en dos. Por un lado tenemos los ingresos corrientes y por el otro lado los ingresos de capital. Los ingresos corrientes a su vez se dividen en dos, que son los ingresos tributarios, o sea, los que provienen de tributos, y los no tributarios, los que no provienen de tributos. Vamos a conocer cada uno de ellos. Bueno, de los ingresos totales, ¿qué podemos decir? Bueno, los ingresos totales es la sumatoria o la suma de los ingresos corrientes y los ingresos de capital. Si colocamos los ingresos corrientes y los ingresos de capital juntos, eso hace el total de ingresos. Los ingresos corrientes, ahora bien, estos son la suma de los ingresos tributarios y no tributarios. Y ahora conoceremos los ingresos tributarios. Bueno, cuando hablamos de un ingreso tributario, estamos hablando de una contribución que tiene distintas características. Una contribución es, en este caso, dinero que se otorga al Estado, pero tiene las siguientes características. En primer lugar, el tributo o el impuesto, por así decirlo, es obligatorio, sin contraprestación. Eso quiere decir, yo pago sin esperar a cambio. No recuperable, porque yo no puedo después ir y decir, devuélvanme todo el IVA que yo he pagado. Recaudada por el gobierno con fines públicos. Esto quiere decir que ese dinero debe ser usado para beneficio público. Derivado de la potestad tributaria del Estado. El Estado tiene la potestad de recaudar los tributos. Los ingresos tributarios incluyen los intereses cobrados por ejemplo, la mora en el pago, las multas cobradas por falta de pago, por el pago atrasado de un impuesto, etc. Del monto total recaudado se excluyen lo que son las devaluaciones del crédito fiscal del IVA. Recordemos que el IVA hay un IVA por pagar y hay un IVA por cobrar. Entonces ese IVA por cobrar, que prácticamente es una devolución de ese crédito fiscal, no se toma en cuenta en este caso en el sector exportador. Que quede claro, es en el sector exportador. Ahora bien, los ingresos tributarios están integrados por impuestos. Y los impuestos acá en Guatemala se dividen en dos: los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos son los que gravan al patrimonio o ingreso del contribuyente. Incluye los siguientes: el ISR o impuesto sobre la renta, el impuesto a empresas mercantiles y agropecuarias IEMA, los impuestos sobre inmuebles, sobre la propiedad, sobre las herencias, sobre los legados, las donaciones y los impuestos extraordinarios sobre capital en giro. Ahora bien, los impuestos indirectos son los impuestos al consumo. Por ejemplo, los derechos arancelarios de importación cuando traemos un producto del extranjero. Supongamos yo compro un teléfono y lo voy a importar, lo voy a traer a Guatemala, yo tengo que pagar un impuesto que son los aranceles, ¿no? El papel sellado, el timbre fiscal. También se incluye lo que es ahí el IVA, el impuesto al valor agregado, sobre servicios no personales, sobre importaciones, impuestos como por ejemplo el de las bebidas alcohólicas, el impuesto a las aguas gaseosas, cigarrillos, tabaco, consumo de petróleo, derivados, el famoso impuesto de circulación, el transporte, comunicación, las regalías por explotación de petróleo. Las regalías por explotación de petróleo pues son cantidades de dinero que las empresas exportadoras de petróleo deben dar al Estado por extraer petróleo. Los ingresos tributarios abarcan los siguientes impuestos no administrados por la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. O sea, estos son impuestos que no se administran por la SAT, pero también se incluyen como impuestos indirectos. Son las regalías, los hidrocarburos compatibles y los impuestos de salida del país. Ahora bien, para ir finalizando los ingresos no tributarios,
Estos son los que se constituyen por tasas, arrendamientos de edificios que hace el Estado, equipo, instalaciones, contribuciones a la seguridad y previsión social, venta de bienes y servicios de la administración pública, por ejemplo, cuando se vende algún edificio del Estado o alguna empresa del Estado, la renta a la propiedad y algunas entradas como las multas no relacionadas con los impuestos, como por ejemplo las multas que le colocan a usted cuando pues, lo para la policía y no lleva sus documentos en orden, etc. Transferencias corrientes del sector privado y donaciones corrientes. Donaciones o transferencias que llegan al Estado, que hace alguna empresa o alguna entidad extranjera, también son ingresos, pero son no tributarios, porque no tienen nada que ver con los impuestos. Y por último, los ingresos de capital. Esos son los productos de la venta de activos de capital no financieros, incluso la tierra, por ejemplo, una finca, y activos de capital fijos, como venta de edificios, de construcciones, de equipo, transferencia de capital, etc. Incluye venta de activos fijos de capital, tales como tierras, terrenos, edificios, maquinaria, equipo, recuperación de un préstamo, ventas de acciones, participaciones de capital, etc. Se aclara que estas dos últimas cuentas solamente deben registrarse como recursos de capital cuando las inversiones financieras realizadas sean en cumplimiento de objetivos de la política de gobierno central y entidades sin fines empresariales. Quiere decir que el Estado, el gobierno más bien, puede, por ejemplo, vender todas estas cosas que he mencionado, edificios, tierra, terrenos, fincas, máquina, etcétera, cuando es realmente necesario y no es por fines empresariales. Si lo hace es porque, por ejemplo, la política de ese gobierno lo indica así. Por ejemplo, yo voy a vender esta industria o esta empresa que yo sé, nacional que yo sé que no funciona, se la voy a dar a esta otra, se la voy a vender a una entidad privada que la va a administrar mejor y con ese dinero yo, por ejemplo, lo voy a transferir, qué sé yo, a salud, a educación, etc. Cuando es algo que realmente vale la pena, no es vender por vender. O no tendría que ser así al menos. En resumen, en el presupuesto contemplamos los ingresos totales y estos ingresos pues se dividen en los corrientes y en los de capital. Y los ingresos corrientes se dividen en tributarios y no tributarios. Y finalizando, recordemos que los tributarios se dividen en los impuestos directos y los impuestos indirectos. Eso es todo por hoy, muchas gracias.